A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Estamos a las puertas de las elecciones primarias en Honduras. 3 partidos políticos convocan al pueblo hondureño a elegir a los que van a competir en las elecciones generales programadas para el mes de noviembre. 14 de marzo es la cita para las elecciones primarias e internas en Honduras. ¿En qué condiciones vamos a las elecciones primarias? ¿Qué está en juego? ¿Qué puede pasar después del 14 de marzo? Son, entre otras, las preguntas con las que hoy queremos reflexionar. Les saluda José Peraza. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Y hoy me acompaña el licenciado Efraín Díaz Arribillaga, reconocido analista político hondureño, a quien agradecemos siempre esa disposición para atender nuestra llamada y poder darle análisis, interpretación a lo que a las coyunturas que Honduras vive. Le agradecemos mucho y es un placer tenerlo de nuevo con nosotros, Efraín Díaz Arribillaga. Muchas gracias, José. Gracias por invitarme nuevamente aquí a su programa y Radio Progreso. Claro, con mucho gusto. Es un honor para mí siempre estar aquí con ustedes y con toda la amplia audiencia que tiene Radio Progreso. ¿Cómo ve el panorama de las elecciones primarias a pocas horas? Bueno, mire, yo veo el panorama con bastante incertidumbre. Han habido tantos factores que han estado de por medio para estas elecciones internas y primarias que, bueno, no puede uno estar totalmente confiados de que vamos a tener unas elecciones creíbles, confiables y transparentes. Bueno, el primer hecho es que vamos a estas elecciones con las mismas reglas que se fueron a la desde el 2013, 2017. El Registro Nacional de las Personas, entiendo, ha entregado un censo electoral que, según los propios miembros del Consejo Electoral, tiene una serie de irregularidades que hay que corregir. No sé si eso se ha hecho, pero sobre todo me preocupa que el propio Consejo Nacional Electoral parece que no funciona como de manera colegiada. Cada quien parece ser tener sus propias posiciones alrededor del manejo del proceso, cuando en realidad el que debe de garantizar precisamente la confiabilidad de ese proceso es el propio Consejo Nacional Electoral, aunque en realidad son elecciones primarias internas y que los partidos políticos tienen que jugar un papel importante en eso para garantizar precisamente la democracia interna en esos partidos y que puedan salir los candidatos mejores, si eso es posible, para las próximas elecciones de noviembre. Así es que yo tengo un pronóstico reservado, debo decirle, José, no soy así tremendamente optimista sobre esos resultados. Posiblemente ya a lo mejor ya son anunciados esos resultados, quiénes van, quiénes no van. Pero bueno, tenemos que esperar realmente, sí, la realización del 14 de noviembre para tener una idea clara hacia dónde vamos para noviembre, ¿no? Que es la elección general, y que por supuesto ahí participarán otras fuerzas políticas, ya no las que no fueron elecciones primarias y internas, pues tendrán que hacer sus propios procesos internos para la escogencia de esos candidatos. ¿A qué atribuye usted, Efraín Díaz Arribillaga, esta debilidad del Consejo Nacional Electoral? Bueno, mire, parece que cada quien está jugando a lo propio y lo que no está claro
es cuáles son los intereses que están detrás de todo eso, ¿verdad? Porque usted sabe que una cosa es lo que normalmente vemos y otra cosa es lo que sucede por ahí. Y hemos estado frente a un zipizape muy fuerte entre, sobre todo, el partido, los representantes del Partido Nacional, la representante del Libre y el Partido Liberal, que en algún momento tuvo como una ausencia prolongada, pero que nuevamente se incorporó, pero a mí me da la impresión que no hay cohesión, no hay entendimiento, no hay, digamos, esa idea de lo que es un ente colegiado que es el responsable de que las elecciones se lleven adecuadamente, correctamente, de manera creíble y que se respete la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que van a ejercer ese voto el 14 de marzo. Pero mira, otra debilidad que me parece a mí es que ese consejo, como el otro Consejo de Justicia Electoral, fueron creados sin tener realmente una reforma de la ley electoral y de las organizaciones políticas. O sea que estamos frente a un ente creado, pero en un marco que ya existía y que ese marco ya sabemos qué resultados dio, ¿no? De alguna manera u otra. Yo siempre fui, creo que en algún momento en este espacio, también manifesté en algún tiempo atrás que a mí me parece que estos organismos electorales no deberían ser manejados por los partidos políticos, precisamente para evitar este tipo de problemas que estamos viviendo ahora. Ser un organismo mucho más independiente cuyos magistrados o cuyos representantes, si bien pueden pertenecer a partidos políticos, pero que no reciben directrices desde quienes gobiernan los partidos políticos, sino que tienen independencia para actuar en función de garantizar precisamente ese proceso electoral. ¿Qué se estuvo haciendo en estos más de 3 años desde la última elección del país que no se lograron poner de acuerdo y poder fortalecer un marco legal de este proceso electoral? Bueno, sencillamente porque no hubo la voluntad política y no lo quisieron. Usted se recuerda que poco después de las elecciones, después de la crisis que eso conllevó, se hizo un llamado a un diálogo político. Ese diálogo político iba a ser mediado por las Naciones Unidas y en agosto del 2018 eso prácticamente fracasó porque dijeron que el diálogo iba a ser llevado al Congreso Nacional, que ese era como el espacio político representativo en el cual se iban a tomar las decisiones, y ahí lo que estaba de por medio era, y lo que se buscaba especialmente desde la sociedad, eran el tema de las reformas políticas. Y ya no solamente el tema electoral, sino que reformas políticas, pues porque habíamos venido de 2 crisis, del 2013 y del 2017. Una de esas reformas importantes que se estaban planteando era una segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas, que los organismos electorales no fueran dominados por los partidos políticos, que se tomara una decisión final en el tema de la reelección, que ese es un tema que ha quedado en el aire completamente, José. Y ese es un factor que está ahí jugándose, quiera sea o no, en todo este proceso, tanto interno como el de las elecciones próximas. O sea, que no hay nada que ni regule ni de alguna manera tenga un marco legal real, porque ese fallo de la Corte, de la Sala Constitucional, no reformó los artículos que se llaman pétreos, ¿no? Que prohíben la reelección. Pero sin embargo, esa se dio en un marco totalmente irregular y desde mi punto de vista totalmente ilegal. Y eso no ha sido subsanado en absoluto. Y precisamente las reformas políticas iban orientadas hacia eso. Pero los distintos representantes políticos nunca se pusieron de acuerdo, aún mismo en el Congreso Nacional. Así es que vamos con reglas las mismas que rigieron antes, porque no creo que de aquí a lo que falta de este año se pongan de acuerdo sobre finalmente estos temas tan fundamentales para la democracia del país y para evitar que pudiera propiciarse otra crisis política como la que hemos tenido anteriormente. Estas reformas políticas de las que usted nos habla así y nos mencionó rápidamente,
significan en términos prácticos darle más valor al voto ciudadano, darle el valor que le corresponde justamente al voto ciudadano, pero le resta a la manipulación a la que están acostumbrados a hacer los partidos políticos. ¿Usted sí cree que los partidos políticos estén en esas condiciones porque nos han prometido que las reformas no van en las primarias, como ya es un hecho, pero que sí van para las generales? Bueno, pues ojalá, ¿verdad? O sea, lo ideal hubiera sido que desde ya esas reformas hubieran sido aprobadas. ¿Usted sí cree que va a haber esa reforma para las elecciones generales? Nos han prometido incluso una nueva ley electoral. Bueno, mira, vamos a esperar cuál es el resultado de esas elecciones internas y primarias. Yo creo que eso va a ser un termómetro que va más o menos indicar hacia dónde quieren ir, ¿verdad? Y cuáles son los verdaderos propósitos que hay detrás de todo esto, ¿no? Usted sabe que en los procesos pasados de elecciones primarias internas ha habido una serie de irregularidades. Inclusive los partidos han inflado el número de votos que realmente han recibido en esas elecciones. Ojalá que esto no sea así. Pero bueno, uno aquí en Honduras no sabe exactamente qué es lo que pasa. Hay muchas nebulosas y precisamente cuando usted me hacía la pregunta inicial, ¿cuál es mi visión? Yo digo que es una gran incertidumbre. Y lo que se está jugando en realidad es parte del futuro de Honduras en medio de una enorme crisis de distinto orden, social, sanitaria, económica, que pareciera ser que no está en la mente de los líderes políticos, o por lo menos la mayoría de ellos, que se ve que debería ser como los puntos centrales de las propuestas de la contienda electoral. Cómo van a enfrentar efectivamente esta nueva realidad que vamos a vivir y cómo vamos a ver los próximos años, sobre todo, digamos, el futuro de la nación, que es el que está en juego. Y con todo lo que hemos venido en estos últimos 12 años, el país se encuentra en una situación catastrófica. Que el gobierno quiere presentar otra realidad, pues eso es lo que ellos han querido presentar. Pero en realidad, solo el manejo de la pandemia ha sido para mí un absoluto desastre, en realidad. Yo creo que esa es una medida de la infuncionalidad, la falta de liderazgo, la falta de capacidad, de la falta de planificación. Y el país ya no puede continuar en eso. Yo por eso digo que es necesario yo lo he venido repitiendo, una necesidad de una ruptura y cambio. No podemos continuar con el pasado, ese pasado, pero usted va a encontrar que muchos de los que van en esas planillas son los mismos de siempre, y quienes han tenido a su vez corresponsabilidad en lo que ha pasado y no ha pasado en el país. El tema de la corrupción, la impunidad, narcotráfico, o sea, todos estos males que todavía corroen el tejido social de la nación. Entonces, quedará para los ciudadanos que van a votar decidir por aquellos que puedan ser los mejores para que lo representen en los distintos cargos de elección popular, ¿no? Ya sea presidente, sea Congreso Nacional, sea los gobiernos municipales. ¿Estas elecciones primarias del 14 de marzo están en manos de los partidos políticos o del Consejo Nacional Electoral? Bueno, esa es una buena pregunta. O sea, yo lo que entendía es que, bueno, que el que tiene que supervisar, el que tiene que regular el proceso es precisamente el Consejo Nacional Electoral. Claro, los partidos políticos juegan un papel ahí, pero precisamente eso es lo que, hasta dónde van a jugar un papel los partidos o no van. Por ejemplo, hay divergencias, por ejemplo, en ese tema de las credenciales, aún mismo dentro de los mismos partidos políticos, lo cual quiere decir de que hay desconfianza al interior de los mismos partidos políticos del manejo de estas cosas. Y el tribunal pues no ha podido ponerse de acuerdo en una serie de temas, ¿no? Entonces, esa falta de acuerdos y de establecer algunas reglas para eso es lo que introduce elementos de duda, de incertidumbre sobre el proceso electoral mismo, ¿verdad? Y eso yo digo que de alguna forma u otra tiene que ser superado. Ya faltan pocos días, ¿no? Creo que casi 10 días, ¿no? Para que esas elecciones se den
y no me parece que hay suficiente claridad de cuáles son las reglas que nos van a regir, digamos, ese proceso. Sí, ¿cuál es el contexto? ¿En qué realidad se van a celebrar estas elecciones primarias e internas, Efraín? Bueno, mire, estamos en medio primero de una crisis sanitaria de grandes proporciones. Ya tenemos casi un año, ya vamos a entrar casi a un año de estar en esto y no hemos podido realmente frenar ni los contagios, ni tampoco, digamos, que pudiéramos haber logrado disminuir esto y poder afrontarlo adecuadamente. Hemos visto las enormes fallas que ya sería repetitivo volverlas a señalar, pero también se vuelven a presentar ante la otra fase, que es el tema de la vacunación y cómo se va a manejar esto, ¿verdad? Y usted va a ver la improvisación y la falta de dirección. Ayer solo hablábamos de lo que iba a ser la Organización Mundial de la Salud, la Gavi Alliance, que es la fundación de Bill Gates, que iban a proporcionar las vacunas. Ahora estamos hablando de la vacuna rusa, ¿no? Ya como otra opción, cuando en aquel momento ni siquiera se pensaba en eso, y cuando se hablaba de esa vacuna se veía con unos ojos de reserva, ¿no? Por un sesgo que para mí era totalmente de carácter ideológico. Pero ahora, cuando están con el agua al cuello, entonces tienen que recurrir a eso, ¿verdad? Entonces, esa es la muestra mucho más clara de la improvisación y la falta de capacidad y competencia de quienes dirigen eso. Entonces, estamos en medio de una pandemia que está desbordando las capacidades de nuestro precario sistema de salud. Y eso, tenemos un año de estar en esta lucha y todavía no podemos salir en eso. Y después, bueno, se nos vienen estas tormentas Iota y Eta, que vienen a crear un problema muy serio, sobre todo, digamos, en la costa norte del país y en el occidente, y en el cual no encuentro todavía una respuesta de la propuesta de un plan de reconstrucción y transformación del país que se requiere para eso. Y este es un tema que debería estar siendo manejado como una etapa de transición para el nuevo gobierno que va a tomar esto y que realmente es el que va a tener que afrontar ese proceso de reconstrucción y transformación. Y todo eso nos lleva a que la economía esté en un proceso de contracción económica, lógico, con todo el cierre que nos ha representado el 2020, cifras que hablan de un crecimiento negativo del 10% del Producto Interno Bruto, y las estimaciones para este año pues son bastante modestas en cuanto a una posible recuperación. Entonces, todos estos factores están juntos, y en medio de eso estamos entonces en un proceso electoral en noviembre, que debería, desde mi punto de vista, tener un marco, un clima de estabilidad y normalidad, evitar, digamos, una crisis que vendría a sumarse a los problemas que ya como país tenemos a consecuencia de todas estas cosas que he señalado, ¿verdad? Entonces, me parece que estamos ante una realidad que yo veo que tanto a nivel de gobierno como de la mayor parte de la llamada clase política hondureña, pareciera que no se dan cuenta y que están actuando de la misma manera que antes, con las mismas conductas, con los mismos discursos, la misma manera de manejar, digamos, una campaña que pudiera estar orientado, con algunas excepciones, debo decir, ¿verdad? Porque hay que hacer las aclaraciones necesarias, que son la excepción más que la regla general. No encuentra uno realmente una forma como vamos a dar respuesta a toda esta enorme problemática que afecta al pueblo hondureño, ¿verdad? Y que propicia la migración, que afecta a los jóvenes. El tema del empleo es un tema central en toda esta crisis, y la falta de oportunidades, la crisis del sistema educativo, que bueno, sabemos una gran brecha digital, sobre todo en las escuelas del sistema público. Los niños y adolescentes
están realmente que va a tener repercusiones posteriores. Entonces, toda esa problemática yo creo que requiere un enfoque mucho más serio y con una visión de corto plazo. Yo he sostenido, ¿verdad?, que aunque parece utópico, la necesidad de un acuerdo nacional, un nuevo pacto social para establecer al menos una agenda mínima de la regeneración y salvación de Honduras, que es lo que creo que en este momento se necesita, porque es seguir con este sistema de los últimos 12 años, para mí sería catastrófico para Honduras. Yo creo que ya el país no lo podría resistir. Así es que estamos en esa situación, que las remesas han estado positivas, pues bien, que se dice que las reservas internacionales se mantienen, pues esos son algunos de los puntos positivos, de verdad. Pero hay otros factores, el poco crecimiento en la economía, la caída de las exportaciones, la caída de los empleos. Entonces hay que hacer un esfuerzo para estimular nuevamente la economía, especialmente de la pequeña y mediana empresa, tanto urbana como rural, para poder realmente recuperar la economía y sentar las bases para un crecimiento más sostenido a largo plazo. Bien, nos acompaña el licenciado Efraín Díaz Arribillaga. Él es analista político hondureño en esta entrevista de análisis de la realidad previo a lo que serán las elecciones primarias programadas para el domingo 14 de marzo. Sobre la calidad de los precandidatos. Se ven precandidatos con caras bonitas, con mensajes balsámicos. Se ven precandidatos del mundo del espectáculo, de la farándula, del mundo deportivo. O sea, ¿qué simboliza esto? ¿Qué es lo que está pasando en el país? No decimos que son malos, pero bueno, en el Congreso hemos visto la experiencia de personajes del mundo del espectáculo, del mundo del fútbol y de otros mundos que llegan, pero los resultados de sus actuaciones son muy pobres realmente. ¿Qué denota el hecho de que los partidos políticos se alimenten de personajes que tienen algún carisma con la ciudadanía, pero que no necesariamente son personas preparadas para conducir a un pueblo? Mire, los partidos políticos para mí están en crisis. Eso que usted está diciendo refleja una crisis de liderazgos y de renovación. Yo creo que los partidos políticos en este momento no tienen realmente nada que ofrecer para un cambio en el país, y con las excepciones que pudieran señalarse en esto. Pero eso le indica a usted el retroceso en el cual hemos entrado en el proceso de democratización que el país inició en 1980 y 1982 con la Asamblea Nacional Constituyente y todos estos 40 años de vuelta a la democracia. Pero los partidos políticos muestran realmente un total agotamiento. Si usted y la falta de credibilidad de esa clase política es aún mucho más preocupante, sobre todo, digamos, entre los jóvenes y todos aquellos que de alguna manera están agobiados con la crisis que vive el país. Entonces se recurre a estas figuras que pueden atraer votos, pero que realmente no significan absolutamente nada en términos de calidad de representación. Aquí hemos confundido el tema del Congreso especialmente, en que puede llegar cualquiera. Sí, los requisitos son mínimos para ser diputado, pero creo que los partidos políticos tienen la obligación de presentar candidatos que sean serios, que tengan un recorrido, que puedan realmente contribuir a un buen Congreso. Y lo que hemos tenido, y se lo digo que yo fui diputado de 1982 a 1990, encuentro que la calidad de ese Congreso es sumamente cuestionable desde todo punto de vista de actuaciones, falta de democracia interna. Hay una serie de arbitrariedades que ahí se han cometido, decisiones que tienen unos efectos muy determinantes sobre este tema de la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, esa decisión forzada sobre la ida de la MASI, las reformas al Código Penal que están siendo señaladas como para favorecer a determinados sectores como escudos de impunidad,
esta ley que aprobaron en octubre del 2019 para protegerse aquellos que utilizaron fondos públicos a través de fundaciones o organizaciones u ONGs para financiar campañas políticas. Entonces, hay toda una serie de eso. Y usted va a ver en las nóminas que van para congresistas, una gran parte de ellos están ahí nuevamente, ¿verdad? Entonces, el problema es también para el electorado por quién votar, a quién van a elegir, ¿verdad? Creo que es una decisión difícil para la gente que va a tener que ir a votar. Así que la gente tiene que ser, para mí, muy consciente, muy cuidadosa y rechazar todos aquellos que de alguna manera u otra, desde mi punto de vista, y creo que el suyo y de muchos de los que nos escuchan, nos ven, realmente han sido señalados en situaciones irregulares, ¿no? Porque el Congreso tiene que mejorar su calidad. Si usted va a ver la imagen que tienen, pues esta es una de las más bajas, ¿no? La imagen del diputado no es una imagen positiva en general. Así es que a mí me sorprende mucho eso, y eso es parte de lo que yo le decía a usted, el retroceso democrático del país, la pérdida de credibilidad de las instituciones públicas y las instituciones del Estado, y el debilitamiento del Estado de Derecho, que eso es lo que ha venido sucediendo en el país en la última década para acá. Un debilitamiento de la institucionalidad, del Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado, que ha tenido y está teniendo una repercusión sobre el avance. Estamos ante una inercia, para mí, una inercia. El país no avanza, porque todos estos factores como que están ahí presentes e impiden, digamos, el avance democrático en el país, ¿verdad? El caudillismo que sigue presente ahí, son los que a veces toman decisiones independientemente de qué cosa o no. Y muchas veces los diputados que van ahí representan más a su partido que a la gente que los eligió. Y esa es una de las grandes contradicciones que hay en el sistema político hondureño, y sobre todo en el caso de los diputados. En las alcaldías, pues es menor porque de alguna manera u otra la proximidad, digamos, del votante, hay más conocimiento y uno puede esperar que ahí la gente pueda conocer mejor y elegir mejor, digamos, quién va y quién no va. Pero en el Congreso esa situación es más difícil, y cuando va, digamos, a la fórmula presidencial, bueno, eso todavía está por definirse, ¿no? Y creo que también después de las elecciones de marzo vamos a posiblemente a ver una recomposición de fuerzas, posiblemente algunas alianzas que permitan realmente quizás impulsar una plataforma mucho más plural, creíble y posible para que se pueda producir un cambio en Honduras. Ojalá que se pueda, ¿no? Y que esas reformas políticas finalmente se puedan hacer. Pero yo realmente no las veo tan posibles. El Partido Nacional ha demostrado su oposición total, por ejemplo, a la segunda vuelta. Y eso, pues, es muy claro. O sea, ellos se han opuesto y se van a seguir oponiendo, porque saben de que, según ellos, han creído de que no van a ganar ninguna elección, lo cual para mí es totalmente absurdo, ¿no? Los tiempos cambian, los partidos se renuevan, la gente empieza a pensar de nuevo. O sea, vivimos una sociedad dinámica, no una sociedad estática. Pero ellos están en un marco de una sociedad inerte, sin necesidad de cambios. Y lo que Honduras requiere es un cambio necesario para mí, si es que queremos avanzar hacia el futuro. ¿Habrá salida anticipada del señor gobernante? Mire, hay todas las razones para que pueda salir. El problema es cómo hacerlo. Hay muchas manifestaciones de distintos sectores de que renuncie. Pero para ser realista, Franco, no sé si usted comparte conmigo o los que me escuchan, es que no lo va a hacer, pues. No lo va a hacer. ¿Sería objeto de un juicio político, por ejemplo? Sí. Y ahí es precisamente donde funciona la institucionalidad. Hay sobradas razones para un juicio político o una investigación de parte del Congreso o del propio Ministerio Público con todo lo que ha pasado.
hay suficientes razones para eso. Hasta el Congreso puede improbar la gestión del Ejecutivo, pero hay una mayoría del Partido Nacional que no va a permitir eso, ¿verdad? Y entonces de repente usted escucha a algún candidato del Partido Nacional queriéndose desmarcar de eso cuando son corresponsables de lo que ha pasado y no ha pasado en el país. Entonces, por esa vía puede hacerse, pero tal como está planteado el juicio político en Honduras, es muy difícil que pase porque tiene necesaria una mayoría calificada que no puede hacerse. Si lo queremos hacer a través de el proceso, digamos, democrático. La única manera, como yo pienso que esa renuncia se puede dar, es si hay una movilización tan grande en el país que lo haga realmente tambalearse y que se vea forzado a salir. Ese para mí sería el otro escenario posible, ¿verdad? Pero eso requeriría de que todas las fuerzas que se oponen y que han manifestado su descontento puedan de alguna manera coincidir y converger en una agenda común y trabajar conjuntamente para ese propósito y la movilización. Pero a la vez estamos frente a una situación también de suspensión de garantías constitucionales presentes en el país. Y ahí usted ve la policía, el ejército, están para ahí para mantener esa situación también. Entonces, esa transición que pudiera darse, que la veo como necesaria, quizás muchos han hablado de un gobierno de transición que pudiera generar precisamente esa transición hacia el nuevo gobierno, pareciera un paso importante. Pero eso lo veo constitucionalmente, no le veo por dónde. Esto requeriría un acuerdo político que permitiera ese paso. ¿Estamos frente a la posibilidad de eso? Francamente, no sé. No sé si las elecciones internas pueden dar un termómetro en una dirección u otro, ¿verdad? Pero al menos eso es lo que yo lo veo de manera realista. Hay que ver también que el actual mandatario tiene en el ejército y en la policía uno de sus principales sostenes, ¿verdad? El otro elemento son el factor externo, ¿verdad? Si la política nueva de Biden pueda tener algún efecto propiciador de una situación diferente, pero eso está por verse, no se ha concretado todavía, y entonces son todavía interrogantes que pueden ser, pero que están, digamos, en el ambiente mismo. Y quién sabe si alguna intención de reelección pudiera estar ahí también presente. Es un escenario que yo nunca he descartado, José, te lo digo sinceramente. Y si usted ve, digamos, una cadena como la de anoche, el presidente sale y lo que hace es propaganda personal y política de su gobierno. Está en campaña permanente. Entonces, esos son claros elementos ahí que nos llaman a la atención de que uno pudiera creerle que solo va a estar hasta el 27 de enero del próximo año. Así lo dijo la vez pasada y se reeligió de manera ilegal. Así es que yo realmente no creo en esta palabra, porque nos han mentido tanto y nos siguen mintiendo que yo creo que no se les puede creer. Entonces, ese es mi escenario, ¿verdad? Eso es lo que lo que le puedo decir a usted de lo que yo he pensado que puede ser posible. Lo mejor sería que no terminara y que se viniera, digamos, un esquema de transición que manejara todo este proceso hasta las elecciones y para el cambio de gobierno. Eso sería lo más indicado. Pero tendría que haber un esfuerzo mucho más concertado de lo que uno ve a nuestro alrededor, que tenga la fuerza suficiente para propiciar que esos eventos se den. Sí, bueno, nosotros muy agradecidos, muchísimas gracias, Efraín Díaz Arribillaga, por compartir su análisis y su mirada a la situación que enfrenta Honduras. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a todo el pueblo hondureño, a todos los que escuchan esta querida radio. Bueno, no debemos perder la esperanza. Yo digo, en el país de la desesperanza no hay que perder la esperanza.
Yo creo que hay caminos de cambio que son necesarios construir y promover. Y yo pienso que diferentes sectores, ciudadanos, sociales, políticos, tienen que empezar a darse cuenta que si no se hace eso, el país puede volver a caer en ese mismo rumbo. Y eso, para Honduras y para su futuro, para mí no tiene viabilidad. Sería catastrófico, como le había dicho anteriormente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, es nuestro invitado, el analista hondureño Efraín Díaz Arribiaga. Agradecemos sus aportes en este análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.